Hígado de bacalao, el rey de la película de hoy. Bienvenido a mi canal de YouTube, soy Phil Hugo, farmacéutico. Si todavía no estás suscrito al canal, dale a la campanita, dale al botón subscribe y así estarás al tanto de todos los vídeos que voy a postear de nutrición, hormonoterapia, recetas, ayuno intermitente y entrenamiento. Hoy te presento una manera súper sencilla de preparar el hígado de bacalao. Fíjate que en esta lata tienes más nutrientes que en cualquier otro alimento en este planeta. Y obviamente te voy a hablar particularmente del hígado de bacalao, pero esto no es un vídeo únicamente de nutrición, es un vídeo también de receta donde te voy a enseñar, gracias a todos estos ingredientes, a hacer que tu hígado de bacalao sea muchísimo más palatable y más gastronómico. Bueno, fíjate que el hígado de bacalao es una parte que no se suele consumir mucho cuando vas a la pescadería, nunca lo tienes en los filetes de pescado, pero como lo puedes ver, esto se vende en supermercado. Yo personalmente vivo en Andorra, en España se vende mucho, en Francia es súper común comprar hígado de bacalao. Puedo entender que en Estados Unidos, a lo mejor Latinoamérica, sea menos común, pero estoy seguro que lo puedas conseguir. Simplemente decirte que el hígado de bacalao es un producto increíble y yo lo meto, lo introduzco y lo recomiendo a mis alumnos en mi programa Keto Optimizado, mi programa de nutrición, suplementación, entrenamiento para todo el año que te dejaré en la descripción, porque es uno de los alimentos más ricos en nutrientes del planeta. Fíjate que para 100 gramos de hígado de bacalao, básicamente una lata escurrida te va a dar 70 gramos de hígado de bacalao. Tienes, cuando lo compres, que fijarte que el aceite que viene en este hígado de bacalao sea el aceite natural de hígado de bacalao y no un aceite de girasol o de semillas que venga ahí destrozar los nutrientes del hígado de bacalao. El hígado de bacalao es el alimento más rico en omega 3 del mundo. Si quieres un vídeo exclusivamente sobre el hígado de bacalao, me lo dices en comentarios y entonces te haré un vídeo sobre todas las propiedades nutricionales del hígado de bacalao. Pero básicamente para 100 gramos de hígado de bacalao tienes 11 gramos de omega 3, lo que representa más del 2000% de las recomendaciones diarias en omega 3 del ser humano. Además, tienes 10.000 unidades de vitamina A en forma altamente biodisponible, que es el retinol. Tienes además 4.000 unidades de vitamina D dentro del hígado de bacalao para 100 gramos, cuando un suplemento de vitamina D te da entre 1.000 hasta 2.000 unidades de vitamina D. Y por otra parte, vas a cubrir el yodo. Con apenas 100 gramos de hígado de bacalao tienes 500 microgramos de yodo, cuando las dosis recomendadas de yodo son de 150 microgramos al día en seres humanos, y además tienes vitamina E y muchos otros minerales que no voy a entrar aquí en detalles, pero que van a beneficiar tanto tu metabolismo, la calidad de tu piel, de tu cabello, como tener un impacto antiinflamatorio sobre todas tus células intestinales. Entonces, ¿cómo hacer de esta lata, que te va a costar menos de 2 euros o 2 dólares en el supermercado, algo gastronómico y que puedas disfrutar? Porque obviamente no a todo el mundo le gusta este saborcillo del hígado de bacalao. Así que empezamos. Mira, te voy a presentar todos los ingredientes con los cuales puedes hacer este hígado de bacalao algo un poquito más gastronómico. Bien, vamos a coger esta tortita de arroz. Y no tengas miedo aquí si hace keto o low carb en la cantidad de carbohidratos de esta tortita de arroz. Si realmente estás huyendo de los carbos porque eres diabético de tipo 2 y tienes miedos a los carbos, pues puedes usar, por ejemplo, un trozo de calabacín que no tiene carbohidratos, pero realmente el toque de esta tortita de arroz es porque te va a dar un toque crujiente. Y en esta tortita hay 19 kilocalorías y muy poco carbohidratos. Entonces, esto será nuestra base para disponer todo el hígado de bacalao aquí en estas tortitas. Tenemos aquí un poco de miel que dispondremos en algunas de nuestras tortitas. Aquí tenemos arándanos y frambuesas que son de los frutos rojos con más polifenoles que exista en este planeta, y particularmente los arándanos. Los arándanos, hice varios vídeos sobre ello en mi canal de YouTube que te dejaré en la descripción o aquí en la tarjetita que aparezca. Para apenas 100 gramos de arándanos
vas a obtener una cantidad de antocianinas de más de 400 miligramos de antocianinas. Antocianinas que han demostrado tener un impacto positivo sobre nuestra sensibilidad a la insulina, la capacidad que tiene nuestro tejido muscular de absorber la glucosa, la creatina, los aminoácidos, y además estas antocianinas han demostrado ralentizar la motilidad intestinal, es decir, participar a tu saciedad. Por otra parte, son polifenoles muy antioxidantes, activando una vía antioxidante dentro de nuestro cuerpo que se llama la vía NRF2. Esta vía que se activa cuando tu cuerpo recibe estresores, la sauna, el ayuno, el entrenamiento intenso. Así que, con una pequeña cantidad de arándanos que van a servir simplemente para dar un toque dulce, voy a también sacar muchos nutrientes. El aceite de oliva, rico en hidroxitirosol, un potente antioxidante y muy interesante desde un punto de vista de ácidos grasos, ya que tiene ácido oleico, un ácido graso que ha demostrado disminuir los niveles de LDL colesterol, una forma de colesterol que cuando se oxida y pasa a LDL de clase B, ha demostrado ser aterogénico. El aceite de oliva ha demostrado disminuir estos niveles de la subclase B del LDL aterogénico. Por otra parte tenemos estas alcaparras que voy a cortar aquí para dar un sabor un poco áspero, un poco amargo a algunas de las tortitas. Si no te gusta puedes poner pepinillos, puedes poner otra cosa, a mí es que básicamente me gustan. Aquí tenemos a curry, que lo recuerdo, el curry no es lo mismo que cúrcuma. La cúrcuma viene de una especie que llamamos la cúrcuma longa, que tiene sus curcuminoides, que son súper antiinflamatorio, antioxidante, hasta se ha comparado con el paracetamol, pero el curry realmente es una mezcla de especias, que va a tener algunas especias de pimentón, va a tener incluso pimienta, dependiendo de dónde lo compres, y entonces el curry podemos decir que tiene también potentes beneficios antiinflamatorio y antioxidante, ya que tiene curcuminoides y curcumina, que es la especia que encontramos en la cúrcuma. Por otra parte, aquí tenemos a shallots. Los chalotes es un tipo de cebolla que no es muy común en España o en Latinoamérica, que tiene un sabor un poquito más dulce, que se suele cocinar bastante en Francia junto a mantequilla y carne roja, y se suele meter por encima de la carne roja o junto a pescado blanco. Aquí la tenemos desecada, que se puede comprar en cualquier supermercado, y bueno, si no la tienes puedes usar o ajo o cebolla. Tenemos aquí al aguacate. El aguacate básicamente es muy interesante desde un punto de vista nutricional porque nos va a dar para apenas 100 gramos 1 gramo de potasio, partiendo de la base que las recomendaciones diarias de potasio oscilan en los países entre 2 a 4 gramos, con apenas 100 gramos de aguacate estamos obteniendo 1 gramo de potasio, fibra y además un ácido graso monoinsaturado, el mismo que el aceite de oliva, que es el ácido oleico, un ácido graso monoinsaturado de tipo omega 9. Por otra parte, aquí tenemos pimienta, que previamente he machacado aquí con el cuchillo en la mesa, pero ya la puedes comprar molida. A mí me gusta que venga básicamente un poco gruesa, porque va a dar como un pequeño toque crujiente a nuestra tortita. Y aquí tenemos escamas de sal marina, y me vas a preguntar si se puede usar sal en polvo o sal un poquito más molida y no en escamas. La respuesta es sí, pero el hecho de que la forma esté en escama es básicamente porque te va a dar este pequeño sabor crujiente, y me parece más interesante desde un punto de vista gastronómico usar este tipo de sal que usar una sal básicamente de mesa refinada. Sal marina, preferiblemente en forma de escama, para toda nuestra receta. Así que empezamos. Aquí te voy a dejar usar tu propia creatividad. Yo voy a hacer aquí una mezcla de todos los ingredientes que tengo, que son cosas que ya he probado antes, pero si tú en casa quieres usar otros ingredientes, pues a tu gusto. Si quieres usar mis recetas y los has probado en casa o tienes otras ideas de receta, coméntamelo en los comentarios y entonces ya haré otros vídeos de YouTube para más recetas nutritivas, ceto, carnívoras. Voy a empezar con la primera tortita, y aquí la idea es usar el crack de la película, que es el hígado de bacalao. Entonces aquí tengo una lata, estoy viviendo en Andorra
yo estoy ahora haciendo este vídeo de YouTube en Barcelona, entonces fuimos al Corte Inglés y básicamente hemos comprado este hígado de bacalao. Lo que voy a hacer es coger un poco de hígado de bacalao aquí y lo voy a disponer aquí, en mi tortita, generoso. El objetivo es sacar el máximo contenido de nutrientes de este fantástico alimento, y sin miedo, generoso, que esté en toda la tortita, aquí. Algunas veces voy a poner el aceite del hígado de bacalao por encima aquí. En este caso prefiero usar el aceite de oliva simplemente porque es una receta, pero hay días donde no tengo todos estos ingredientes, lo hago minimalista y básicamente solo con esto voy a echar un poco de sal y me lo como directamente, que es delicioso porque a mí me encanta el hígado de bacalao. Pero este vídeo está diseñado para ti, si no te gusta el hígado de bacalao, para sacarle más chicha gastronómica. Bien, por encima de esto, ¿qué le voy a echar? Un poco de shallots, así por encima. Las shallots van a dar un sabor un poco dulce. Voy a disponer el hígado de bacalao aquí, unas alcaparras, aquí sin cortarse. Una manera para no cortarse es poner los dedos aquí en vertical, cojo mi cuchillo y hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, y voy empujando poco a poco con mis dedos y así no me corto. Bien, si hay niños aquí que lo quieran hacer, pues perfecto. Y no me corto, lo hago así a grosso modo. No estamos aquí en MasterChef o para sacarse un diploma de cocina. Y aquí voy a coger apenas, estas alcaparras me van a dar un sabor un poco amargo. Las alcaparras ya tienen bastante sal, así que tener cuidado porque ya dan bastante sodio y el sabor salado. Perfecto, ya tengo una buena base para una primera tortita. Esto lo vamos a poner aquí porque la plancha nos va a servir para presentar todas las tortitas. Queremos algo siempre bien limpito. Frambuesa la cortamos en dos y la vamos a disponer una parte aquí, la segunda por aquí y la mitad de otra frambuesa por aquí. Sensacional, perfecto. Bien, pues aquí tendríamos una tortita a la cual vamos a añadir un poco de aceite de oliva por encima. Sensacional. Un toque de pimienta para el sabor un poco picante, que no tenemos aquí nada de picante. Recordemos que las alcaparras ya vienen con bastante sal, no hace falta salar aquí. Y ya tenemos una tortita de hígado de bacalao de base, un montón de omega 3, vitamina A, iodina y el toque dulce de las frambuesas. Más variedad. Tortita de arroz número 2. La base, como siempre, hígado de bacalao. Cogemos aquí, generoso, hígado de bacalao. Lo pasamos aquí en la tortita, simple como antes, sin hacer aquí locuras. Perfecto. Recordaros que el hígado de bacalao es un alimento bastante soso y el objetivo no es que estéis huyendo del hígado de bacalao, el objetivo es incorporarlo a vuestra nutrición. Entonces vamos a hacer algo bastante diferente usando aquí el curry, un poco de curry por aquí. Tener cuidado que el curry da muchísimo sabor, así que lo vamos a espolvorear aquí por encima. Perfecto. Y aquí vamos a usar uno de los alimentos más ricos en potasio del planeta, que son los aguacates. Entonces, pelamos el aguacate así a grosso modo. Vamos a quitar la piel por aquí. Quitamos la piel aquí. Recordad que yo no soy cocinero, farmacéutico, no he estudiado cocina, pero sí que sé pues un poco de moléculas, un poco de nutrición, y aquí estoy para hacer de tu vida más rica en nutrientes y entonces en salud y en energía. Voy a disponer esta lámina de aguacate por encima de la tortita. Aquí tengo una segunda lámina, o como se llame, me da un poco igual. Sensacional, perfecto. Siempre limpio. Queremos todo limpio, todo clarito, que todo lo que vayamos a presentar tenga sentido. Y ahora un poco de minuciosidad. Vamos a cortar este arándano en dos
y disponerlo aquí donde esté más estable. Los arándanos súper ricos en antocianinas. Para apenas 100 gramos de arándanos tenemos 450 miligramos de antocianinas, un potente polifenol, un antioxidante, que nos va a sensibilizar a la insulina. Y fijaros, para apenas la mitad de un arándano tenemos la misma cantidad de antioxidante que para 5 cucharadas soperas de miel. Entonces, usar los arándanos básicamente por su alto contenido en antioxidante y antocianinas. Y ahora vamos a usar uno de los crack aquí de las películas, o de la película mejor dicho, un poco de miel por encima de nuestro aguacate, la miel que va a tener un poco de vitaminas del grupo B y básicamente aquí para dar sabor. No pensar que la miel aquí nos va a sanar la garganta o nos va a hacer pasar de ser humano a genio intergaláctico. La miel es básicamente glucosa, fructosa, un poco de vitamina y tampoco tiene mucho. Tienes un vídeo en mi canal de YouTube sobre la miel. Yo la uso, por ejemplo, post-entreno porque entreno, pero aquí la uso más para su sabor dulce y porque me encanta el sabor básicamente. ¡Boom! Otra tortita de arroz con hígado de bacalao y todos sus nutrientes. Vamos a hacer una otra más. Cogemos de base, ¡op! Y aquí lo que vamos a hacer básicamente es disponer otra vez el hígado de bacalao, ¡op! Generoso, siempre en la base. Y te vas a preguntar si puedes estar disponiendo en la tortita de arroz otro tipo de carne, como la carne picada, como otro tipo de pescado azul, como la sardina. Y te voy a decir, obviamente. ¿Y por qué? Pues porque la cocina es libertad. Y la cocina está aquí para justamente que tú des más amor a tus invitados y a ti mismo. Yo estoy usando aquí el hígado de bacalao porque es uno de los alimentos, pienso, que nunca se habla y al cual tendríamos que dar más amor. Así que disponemos el hígado de bacalao aquí por encima. ¡Op! Y como ya hemos usado el curry, como ya hemos usado los alcaparras, como ya hemos usado el aguacate, pues básicamente la vamos a hacer un poquito más sencilla, con sal, con pimienta, aquí, ¡op! Sensacional, un poquito más de pimienta, a mí me gusta un toque de miel por encima, un filete por aquí, ¡op! Y acabaremos con un toquecito de aceite de oliva. Sensacional, perfecto. Y listo. Tan simple como esto. Todos tus ingredientes disponibles en el supermercado. Y aquí tienes 3 tortitas de aperitivo que obviamente si tienes invitados puedes multiplicar con toda tu creatividad, crear otras, pero así vas a poder disfrutar de todos los nutrientes omega 3, vitamina A, vitamina D, iodina, vitamina E del hígado de bacalao. Muchas gracias por toda tu atención en este vídeo. ¿Qué receta quieras que haga en mi canal de YouTube? ¿Quieres que haga de carne, de hígado de res? ¿Quieres que haga más de pescado azul? Esto es un canal más carnívoro, así que voy a hacer lo posible para que todas las carnes, pescados y huevos entren en tu alimentación, te sacies y disfrutes de todas tus recetas. Te saluda tu farmacéutico intergaláctico, como siempre. Me despido de ti de la mano del amor y de la fisiología. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo intergaláctico. Chao, chao.